Elikaenearen barruetara sartu gara, Aitziber Plazaolagaz, Aitziber Plazaola Elikaeneako kidetariko bat da, eta hementxe daukagu barruak oso ondo azaltzeko. Aitziber, zelako marabila daukazuen hemen? Zer da eta zertara begiratzen duzue Elikaenea? Bai, eskerrik asko lehenengo bizitagatik. Azkenean Osirondoko azokan gare eta Elikaenea bada Osirondo azoka biziberritzeko proiektu bat, ez? Azkenean gaur egune azoka gainbeheran daren honetan, Bergaran apustu sendo bat inda azoka bera berregokitzeko, berpizteko, eta zentzotan kokatu dugu hemen Elikaenea egitasmoa, nun denda, sukalde eta pixkat plazaren dinamizazioa gauzatzen dugun bertatik. Eta ze motatako produktuak dekozuez? Gure ideia pixkat da azoka garaikidean kontzeptua garatzea eta da espazio berdin baten, saski osoa egin ahal izateko edo erosi ahal izateko, produktu ezberdinak edo konsumitzaileari eskaintzea, ez? Orduan, zentzu hortan, eskualdeko ekoizleen hainbat eta hainbat produktu dauzkagu, frutak, barazkiak, esnekiak, okelak, zerealak eta beste hainbeste, eta eskualdian ez daren produktuak, Euskal Herritik eta estatutik ekartzen ditugu, bai. Proiektu barritzailea eta erreferente bihurtzen ari dana. Ez baduzu ezagutzen, etorri Bergarara eta ezagutu. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast que desarrollamos desde Radio Popular Herri y Ratia en colaboración con EIGE y con la ONG Justicia Alimentaria. En el último podcast estuvimos hablando sobre la realidad de los comedores escolares y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los hábitos de consumo alimentario. Y para ello hemos venido a Bergara, al corazón de Guipúzcoa, a este hermoso mercado Osirondo en el que se encuentra Elikaenea, de la que ya hemos tenido noticias anteriormente. Vamos a hablar sobre todo de los hábitos de consumo, de cómo cocinar, de por qué hay que cocinar, de por qué hay que comprar nuevos productos e igual dejar otros para más adelante o dejar otros productos para otras cosas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos hemos puesto delante de la carnicería o delante de la pescadería para pensar y conocer qué producto vamos a comprar? ¿Cuántos minutos hemos pasado delante de una balda de supermercado sin saber muy bien si comprar el producto de la izquierda, del centro o de la derecha? Bueno, pues para escuchar consejos, para aprender un montón de cosas y sobre todo para romper falsos mitos, os voy a presentar a las invitadas de nuestro videopodcast. Por una parte tenemos a Amalia Holguín, ella es coach alimentaria, es experta en hábitos alimentarios y sobre todo atiende a personas que quieren mejorar sus hábitos de alimentación en su consulta y luego también tiene su propia página web. Muchas gracias por tomar parte en este videopodcast, Amalia. Muchas gracias. Bienvenida. Y luego tenemos a Ane Otegi. Ane Otegi es cocinera, lleva un montón de años de experiencia en el ámbito de la alimentación y sobre todo es una plasandrea, que se dice en euskera. Es una mujer de plaza, con todo lo que eso conlleva. Ella es de Ordizia. Ordizia es un pueblo muy conocido en Euskal Herria, sobre todo porque tiene una de las mejores ferias de alimentación que se hace todos los años. Y una plasandrea es una persona que sensibiliza, es una persona que informa, que cuenta sobre todo lo que hace, en este caso, de todo el tema de cocina. Eskerrik asko, muchas gracias, Ane. Eskerrik asko zuei por la oportunidad. Sobre todo, querría saber qué os ha llevado a empezar este camino en el mundo de la alimentación y sobre todo a ti, Amalia, a ser una coach alimentaria. ¿De dónde te viene la vocación y por qué elegiste este camino? Yo estudié cocina en el Basque Culinary Center y luego me empecé a formar en nutrición, me formé en nutrición natural en la Escuela Canadiense de Nutrición Natural y luego empecé a indagar un poco en todo el mundo del asesoramiento nutricional porque lo que yo veía a nivel personal y profesional es que la gente no cocina, la gente le cuesta mucho entender cómo funciona su cuerpo y cómo alimentarlo y en general tendemos a pensar que alimentarnos bien es algo muy complicado y yo creo que mi vocación o mi pasión es mostrarle a la gente que entender cómo tu cuerpo funciona es fácil, que cuidarlo y aprender a alimentarlo bien no es complicado y se basa en unas pautas muy básicas que si las tenemos en cuenta hacen que
cuidarnos sea algo de lo que podamos disfrutar también. Bueno, pues en breve vamos a escuchar algunas de esas pautas que Amalia comentaba. Y Anne, ¿qué te motivó a ti a empezar en el mundo de la cocina y a introducirte también en este proyecto que es Elika Enea? Bueno, pues yo vengo del mundo de la hostelería. Al final, bueno, es un mundo que en Euskal Herria, además, todos transitamos de alguna manera, ¿no? Como clientes o como trabajadores, y teniendo familia cocinera también, pues creo que es un tema que siempre me ha gustado. Cocinar es dar amor y ser cocinero es un lujazo en Euskadi. Entonces, bueno, por varios momentos en la vida de transiciones terminas empezando a cuidarte tú también y a ver lo importante que es aprender a cocinar de una manera quizá más saludable y más respetuosa contigo mismo. Y bueno, finalmente también esa pasión, ¿no?, de querer enseñar al resto de la gente lo fácil que puede llegar a ser. Y bueno, Elika Enea es un proyecto que engloba muchas de esas cosas y había un huequito para mí y yo vine encantada, porque Ordizia es una gran plaza, pero no tenemos esto. Me imagino que muchas personas habrán ido tanto a tu consulta, Amalia, como aquí a Elika Enea a deciros, pues me falta tiempo, no tengo tiempo para organizar mis compras, no tengo tiempo para cocinar. ¿Cómo recibís ese mensaje y qué respuesta les dais? Pues yo por un lado creo que hay que entender a las personas que están en esa situación, porque efectivamente la situación laboral y como de vida rápida en la que nos encontramos hace que eso sea una realidad, y yo creo que no hay que, desde luego no hay que sermonear o hacer a alguien sentir mal por esa falta de tiempo, porque es la realidad para muchas personas. Hoy en día tener tiempo es un lujo, pero creo que es muy preocupante, sobre todo cuando significa que a lo que le restamos tiempo es algo como cocinar, como decías tú, que es algo tan fisiológicamente, emocionalmente, socialmente, tan básico para nuestra sobrevivencia, para nuestro estado emocional saludable y todo. Entonces, creo que parte de la clave que compartimos tú y yo tal vez es encontrar las maneras de hacer que encontrar tiempo y encontrar una manera de que ese tiempo sea fácil es clave para trabajar con nuestros clientes. Anne cocina aquí en el Elika Enea y luego todos los miércoles en esta magnífica plaza de Vergara realiza un show cooking y hace recetas en directo y viene muchísima gente a ver cómo se hace. Sí, yo creo que bueno, la gastronomía hoy en día está en auge también, ¿no? Antes nuestras abuelas, nuestras madres han cocinado por necesidad siempre, pero sí que es verdad que llega un momento en el que se tecnifica esa cocina y se pone de moda también. Entonces, bueno, tenemos las dos variantes. Elika Enea lo que ofrece, sobre todo la función de la cocina, es poder transformar el excedente que puede llegar a haber en la tienda, ¿no? Nosotras creemos que el producto que trabajamos es el esfuerzo de los productores cercanos, de toda esa gente que hace una apuesta y pone en valor el producto agroecológico de la zona. Entonces no se puede desperdiciar. Entonces ahí nace la cocina de Elika Enea y desde ahí cocinamos platos sencillos, saludables, que la gente puede llevarse a casa. Pero también esa falta de tiempo la tenemos que suplir con esa cocina fácil, ¿no?, que todos los miércoles acercamos a la gente. Producto de temporada, recetas muy sencillas y que puedan verlo, olerlo y testarlo, ¿no? Y decir, ojo, pues esto funciona, esto es fácil, es rápido y está rico. Y yo creo que eso es lo que tenemos que acercar. Por eso es tan importante que haya nutricionistas y cocineros. Yo creo que hacemos un equipo muy bueno juntos. Vamos a intentar resolver dudas, dar pautas y sobre todo romper mitos. Y queremos agradecer también a través de estos micrófonos a las personas que habéis participado mandándonos distintas propuestas para tratar hoy aquí en este video podcast. Y ya que estamos en un mercado, lo más importante creo que es la atención, la emoción y la transmisión de conocimiento. Y muchas veces tenemos la duda si ir a una tienda pequeña o a un supermercado para ver dónde vamos a ser mejores atendidos, dónde vamos a tener mayor variedad de producto, y me gustaría sobre todo hablar de este mito, ¿no?, en el que en el supermercado siempre va a haber mucha más variedad que en la tienda de barrio. ¿Qué tenéis que decir en torno a esto?
Yo creo que en el supermercado hay mucha variedad, pero hay mucha variedad de producto que no está en temporada, hay mucha variedad de producto ultraprocesado que no es nutricionalmente de buena calidad. Entonces, depende de cómo enfoques la variedad. Por ejemplo, en una tienda pequeña, porque evidentemente hay que ser crítico siempre con todo, una tienda pequeña que se preocupa por comprar como esta a productores pequeños, a productores locales, a productores que están haciendo las cosas bien, puedes encontrar igual 5 variedades de tomates distintos o puedes encontrar 3 tipos de vainas distintas. Entonces eso es variedad y ahí es donde está como la joya nutricional, en poder variar dentro de lo que es la temporada. Para mí, que en un supermercado haya tomate todo el año, pues si entendemos eso como variedad, sí, pero ¿quieres esa variedad? O sea, ¿hasta qué punto esa variedad es lo importante? Ané. Sí, yo creo que tenemos que empezar también a distinguir entre producto alimentario y alimento, ¿no? Cuando vamos a un supermercado, el alimento se encuentra en muy pocos sitios. Lo tenemos en la frutería, en la pescadería, en la carnicería, quizá en la zona de lácteos y también en la zona de legumbres, ¿no? Que bien pueden ser, luego hablaremos, pues embotadas o no, secas, pero el resto de los pasillos que existen o que pueden llegar a ver en un supermercado, en un hipermercado, no están llenos de alimentos. Y tenemos que empezar a despertar quizá en eso, ¿no? Antiguamente, cuando se hacía la compra y no había nevera, había fresqueras, el producto que necesitabas en una casa era muy poco. Tenías una huerta que te daba lo que te daba en ese momento y luego tenías 4 productos básicos para poder cocinar un montón de cosas. Quizá la variedad, lo que nos falta son de ideas, ¿no? De cómo podemos transformar un alimento, bien sea un tomate o una castaña, por el caso, ¿no? Y no tanto producto. Es verdad que la falta de tiempo, como dice Amalia, hace que al final tengamos que tirar de ese tipo de productos. Y está bien, pero siempre sabiendo lo que comemos y sabiendo si es un producto alimenticio o un alimento que de verdad nos va a aportar algo. Pues indicando ese matiz que creemos que es súper importante porque mucha gente piensa que las dos son la misma cosa y no lo son, nos vamos a acercar, si os parece bien, a los productos procesados. Porque también otro de los mitos es que todos los productos procesados son malos, malísimos. ¿Eso es así? ¿Es un 100% de esa manera, Amalia? No, y yo creo que la distinción es muy importante porque, como decíamos al principio, es una realidad que la gente no tiene tiempo y hay una gran diferencia. O sea, procesar un alimento realmente es hacerle cualquier cosa que cambie como era originalmente, y hay tipos de procesados que son necesarios. Si tú no cocinas una legumbre, pues te vas a intoxicar porque una legumbre cruda es tóxica. Entonces, dentro de los procesados, yo creo que lo que es útil para las personas tener en cuenta es que hay ultraprocesados, que sería un nivel, o uno se puede imaginar como un espectro dentro de los procesados en el que está el producto sin elaborar nada. En el medio, digamos, estaría un producto semi-elaborado o elaborado hasta cierto punto que no pierde ninguna calidad nutricional. Y que lo que se le aporta es pues facilidad de comer, rapidez, lo que sea, y ya llegaríamos como a cruzar una línea roja en la que llegamos a los ultraprocesados, que son alimentos a los que normalmente se les ha quitado todos los nutrientes, sea la fibra, la proteína, las grasas esenciales, etcétera, y se les han añadido un montón de otros ingredientes, el azúcar, distintos aditivos, grasas parcialmente hidrogenadas, etcétera, que hacen que esos alimentos ya no solamente no hayan perdido sus cualidades nutricionales, sino que encima se tornan perjudiciales. Entonces yo creo que hacer esa diferenciación es muy importante porque esos procesados del medio, esos como buenos procesados que serían pues un yogur sin azúcar, ¿no? Porque ya el azúcar le llevaría a ese lado de ultraprocesado. Luego vamos a entrar en el mundo del azúcar. Vale.
Sí, unos garbanzos, incluso hay mucha gente que le tiene miedo a los productos congelados y yo creo que eso es una cosa que en consulta yo intento repetir mucho, que es, por supuesto, lo ideal es que todo el mundo fuera ahí, cogiera la zanahoria directamente de la huerta, pero si no puedes, pues tal vez es mejor comer algo de verdura si lo estás comprando de buena calidad que no comprar nada. Entonces todos esos productos ayudan a facilitar y ahorrarnos tiempo sin perder salud, que es lo que muchas personas buscamos. Yo desde el punto, digamos, técnico de cocina, imagínate si un cocinero tuviera que procesar todos los alimentos frescos cada vez que se pone a cocinar. Entonces, el mundo de la industria alimenticia, que por un lado están los supermercados, pero por otro lado está la gastronomía, vive mucho de los productos procesados o transformados. Recibimos productos en cajas, congelados, enlatados. Claro, una salsa de tomate, ¿no? ¿Cómo haces una salsa de tomate si no tienes tomate porque es invierno? Pues son de gran ayuda. Los productos pueden estar transformados de una manera ética, pueden estar bien hechos, de una manera justa, además, ¿no? Entonces, yo creo que también, yo siempre digo, el truco es, lee la etiqueta, que ponga pocas cosas. Esa es la primera base que siempre les doy, ¿no? Porque quizá tú cuando compras un bote de tomate y ves que solo lleva tomate, aceite y sal, tú te quedas tranquila, ¿no? Y dices, con esto puedo hacer algo. Y además, si ese tomate es un producto ecológico, de cercanía, y además es de una empresa pequeña en la que todo el mundo ha recibido un dinero justo por su trabajo, ostras, además es que estás fomentando que haya una economía justa, circular, ecológica. Quiero decir, podemos hacer tantas cosas con nuestras elecciones como consumidoras que no sé dónde lo leí, pero es que hoy en día decides más comprando que votando casi, ¿no? Entonces yo estoy súper a favor de los productos transformados, pero sabiendo, tenemos que conocer lo que compramos, lo que comemos, lo que cocinamos. Entonces estoy totalmente con Amaya. Un producto congelado puede ser incluso a veces más fresco que el que te puedes encontrar en las baldas de algunos supermercados de la zona de frescos. ¿Quieres añadir algo más sobre este tema? Adelante. No, con lo que decías tú, que no solamente los productos congelados, sino que hay una gran... Yo trabajo, aparte de las consultas nutricionales, yo trabajo en una tienda y hay una gran parte de la sociedad, sobre todo si queremos seguir pudiendo vivir en pueblos como estos, pueblos pequeñitos, y no tener que necesariamente ir a la ciudad, hay una gran parte de la población que puede todavía permitirse vivir en pueblos como estos, precisamente porque elaboran productos, queso fresco, embotan anchoas, yo qué sé, pero entonces sí que yo creo que hay que quitarle ese miedo a que el procesado signifique necesariamente algo malo y aprender a discernir lo que dices tú. Algo elaborado con pocos ingredientes, de cercanía, por empresas pequeñas, por gente que cuida el producto, que lo otro, que no. Vamos a seguir hablando de productos congelados y productos frescos, y nos vamos a detener en el mundo de la carne y en el mundo del pescado, porque yo no sé si a vosotras y a vosotros os ha pasado, pero hace unos años se escuchaba que era mucho mejor comer pescado, que tenía proteínas de mejor calidad, que la carne mejor dejarla en un segundo plano. Esto fue hace un par de décadas más o menos, pero ahora se está escuchando también un discurso a la contra, que es mejor comer carne porque el pescado cada vez viene más contaminado y el pescado es mucho mejor nada más comprarlo, congelarlo, o comprar pescado congelado. No sé si os han llegado estas dos corrientes durante vuestra época de profesionales, tanto en cocina como en consulta. Amalia. Sí, yo creo que yo creo que en general como consumidores tenemos, por suerte o por desgracia, como miedo a todos estos productos, porque cada vez hemos perdido más la cercanía y como la comprensión de cómo las cosas se producen. Entonces a mí sí, en consulta me llegan muchas personas dudando si me es mejor comer carne, si el pescado está contaminado. Yo creo que hoy en día, después de las declaraciones de la OMS sobre la carne roja, creo que eso se ha disipado un poco, esa idea, pero yo creo que sobre todo la tendencia en términos nutricionales, yo creo que hay que entender que la carne
no es necesaria. No necesariamente tiene que ser insana, pero no es necesaria y sobre todo no es necesaria en la cantidad en la que la estamos comiendo. Yo creo que podemos, a nivel nutricional y también a nivel como ecológico, reducirla y obtener fuentes de proteína de muy buena calidad en otros alimentos como los huevos, las legumbres, los frutos secos, que además de proteína nos aportan fibra, nos aportan distintos fitonutrientes que son muy importantes y de los que la mayoría comemos muy pocos. Entonces, yo sí creo que la digamos, recomendación tiende a ser a variar la fuente de proteína, dejar de pensar que la carne es como que si no hay carne el plato no está completo, y intentar poco a poco ir metiendo todas estas otras cosas. Y yo creo que sí vamos a elegir carne, creo que también es importante decir que no toda la carne, como en todo, es igual, ¿no? Y que hay, por lo menos a nivel nutricional, hay una diferencia muy grande en el perfil, por ejemplo, de las grasas en todos los productos animales, como la carne, por ejemplo, dependiendo de si los animales pastan en libertad, de si están como en granjas en las que hay espacio, no hay un montón de animales, entonces la calidad de la grasa va a cambiar según cómo se críe ese animal, y yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Luego a nivel social, igual tú puedes hablar más, también hace una diferencia importante. Y luego también sin olvidar de toda la fuente de energía que tiene el pescado, ¿no? Porque estamos hablando del pescado blanco, del pescado azul, estamos hablando de proteínas, de omega 3. Bueno, en cuanto a carne y pescado, por un lado, gastronómicamente hablando, claro, el País Vasco tiene una cultura gastronómica muy importante, somos grandes consumidores de proteína animal, entonces ya nos cuesta el cambio. ¿Qué es lo que ocurre con estas temáticas en concreto? La gente apela mucho al sabor. No es lo mismo producir en intensivo porque tú ese ganado lo estás alimentando con pienso, para empezar. Con lo cual, esas vacas, esos cerdos, esos conejos no saben igual. No han pastado, como tú lo has dicho, ¿no? Y ese animal tampoco se ha movido. Con lo cual, aparte de que esa grasa pueda ser de determinado perfil nutricional, y esto pasa, que la carne que compras, que debería de ser de cerdo, te sabe a pollo, o la carne de pollo te sabe a cerdo. Y esto ha llegado a pasar, incluso con los pescados, pasa con la acuicultura. Dependiendo del tipo de piensos que se le den, los pescados ya no empiezan a saber a lo que realmente son. Entonces, por un lado tenemos el tipo de producción. Por otro lado tenemos que realmente estamos empezando a consumir solo ciertos tipos de animales y eso influye en el mercado a que ese mercado genere más cerdos, más vacas, más merluza o más lubinas, cuando aquí históricamente tenemos acceso a cualquier tipo de animal en unas buenas condiciones, bien para el animal, bien para el agricultor. Entonces, creo que una vez más es ese blanco y negro en el que nos movemos, ¿no? Hoy en día en la sociedad tenemos que empezar a valorar más todos los productos de temporada, incluso en el mar, porque no es lo mismo que sea febrero o que sea temporada de bonito. Y queremos bonito en febrero, y no, el bonito no existe en febrero, pero en febrero tenemos otros tipos de pescados pequeños, maravillosos, con los que podemos trabajar. Tenemos que saber cómo hacerlo, también es verdad. En cuanto al sabor, pues sí, es maravilloso poder comerte un buen chuletón, pero ese chuletón pues tiene su tiempo, tiene todo lo que conlleva criar un animal de esas características, con esas toneladas, ese peso. Entonces creo que también tenemos que ser conscientes que todo eso, bueno, pues tiene una huella hídrica, tiene una huella de carbono. Y bueno, pues está muy bien que la OMS nos diga ya que no es bueno comer tanta carne roja, porque así nos frenamos un poquito y empecemos a valorar de verdad lo que es esa carne roja, lo que puede ser otro tipo de carnes, o empecemos a tirar de legumbres maravillosas que tenemos, ¿no? Conocer es muy importante, sí. En torno al pescado, y sobre todo, pregunta dirigida a Anne, otro de los mitos es: no compres pescado porque hay que limpiar, hay que desescamar, hay que quitar espinas, es una lata. A todas las personas que te van con ese mensaje aquí en Vergara o en otros lugares, ¿qué les dices? Yo me he llegado a encontrar con gente que no come pescado porque tiene muchas espinas.
Con lo cual yo ya hay días que los quiero dejar la cocina directamente. Pero yo lo que les digo siempre es que hoy en día en las pescaderías, sobre todo de los pueblos, hay gente sobradamente preparada que va a estar encantada de filetearte, trocearte ese pescado, no te va a cobrar más por ello además. Y tú vas a poder comer pescado de una manera segura, agradable, incluso te lo pueden trocear en bocaditos, para que tú lo único que tengas que hacer es encender tu sartén, darle un poco de calor del que tengas, me da igual que sea inducción, fuego, gas, con todos es posible hoy en día, echar un poquito de buen aceite y saltearlo. No es necesario comer pescado todos los días. Hay un montón de información para hacer recetas de pescado. Está Maya, estoy yo. Tenéis un montón de información en la red en la que puedes enmascarar, disimular ese pescado para los peques o para los no tan peques, que también les cuesta. Creo que hoy en día tenemos acceso a todas las herramientas posibles para que con un poquito de ganas puedas consumir ese pescado de manera segura y agradable. Este vídeo podcast estará llegando a un montón de casas y seguramente estará siendo visto por abuelos y abuelas, padres y madres jóvenes, algún millennial también seguro, y cada edad tiene una relación distinta con la comida y también cada afición. Están los deportistas, están los más sedentarios y vamos a hablar un poquito de los hidratos de carbono, vamos a hablar del arroz y de la pasta, porque muchas veces parece que sobre todo los más pequeños y las más pequeñas de casa hay que tenerlos atiborrados de pasta y arroz. Si eres deportista tienes que comer pasta y arroz a todas horas. ¿Esto es bueno? ¿Esto es así? ¿Habría que darle alguna vuelta, Amalia? Esa es una buena pregunta y yo creo que se ha creado o se ha infundado un miedo a los carbohidratos que a mí personalmente me molesta muchísimo, porque creo que como todos los alimentos que de repente reciben como un foco negativo y que se pone de moda eliminar todo el mundo de la dieta, siempre los mensajes son como muy simplistas y dejan de tener en cuenta el contexto real de lo que estamos sugiriendo. Entonces, ¿hay un problema con los carbohidratos? Sí. El problema es que estemos comiendo arroz o que estemos comiendo un plátano porque tiene mucho azúcar. Sinceramente, creo que es poner el foco donde no tiene que estar. ¿Cuál es el problema con los carbohidratos? Que comemos, como sociedad tendemos a basar nuestros platos en carbohidrato, que eso sea la fuente principal de la comida, y salvo que uno sea pues deportista o una condición específica, esa proporción no es la adecuada. Lo principal deberían ser las verduras y el resto del plato repartido entre proteína y carbohidratos aparte de la fruta. Pero además a mí me vienen en consulta, por ejemplo, muchas personas que por la dieta cetogénica han decidido eliminar los carbohidratos. Y de repente dicen, bueno, pues en un mes me siento súper bien, tengo mucha más energía, no tengo picos de glucosa, etcétera. Y yo digo, ok, pero ¿de qué partiste? Porque es que muchas veces estas dietas, por ejemplo la dieta cetogénica, te hace sentir mucho mejor porque tú pasaste de comer bollos en el desayuno a no comer, porque la mayoría de los alimentos procesados son muy, muy ricos en carbohidratos, principalmente azúcar o almidones que se transforman en azúcar muy rápidamente. Entonces, cuando tú notas al eliminar todos los carbohidratos una mejoría, probablemente sea porque te estás quitando una cantidad de alimentos procesados que claro que te vas a sentir bien, pero no hace falta llegar a ese extremo de limitar tu alimentación de tal manera, porque probablemente eligiendo mejor calidad y moderándolos conseguirías tener una estabilidad metabólica, que es lo que mucha gente busca al retirar los carbohidratos. Y en los niños, nosotros que a veces con Justicia Alimentaria hacemos talleres en colegios, los que muchas veces más sufren del consumo de carbohidratos procesados son los niños, porque los carbohidratos procesados hacen como parte fundamental de las meriendas, ¿no? Como el pan blanco, los yogures con azúcar, las galletas típicas, o sea, el típico desayuno de galletas con colacao y luego al mediodía un yogur con azúcar, es que te has pasado de los 25 gramos de azúcar al día, pero desde el primer bocado. Entonces, ese es el problema con los carbohidratos, que la gente deje de comer arroz o que deje de comer un plátano es para mí absurdo, sinceramente. Y luego pensar también que existen
productos integrales y que luego hay una gran gama de carbohidratos, que no solo están en el arroz y la pasta. Anne. Existen muchos tipos diferentes de carbohidratos, ¿no? Es verdad que estamos en la pasta y el arroz, pero aquí antiguamente, antes de que el maíz llegara de América, ya existía un maíz que era el mijo, ¿no? Artochiqui. Tenemos el trigo sarraceno, tenemos la quinoa, que ya se está empezando a producir, por ejemplo, en el sur de España también, ¿no? En condiciones además justas y de una manera quizá, pues bueno, intentando combatir también esa huella hídrica y todos estos problemas que nos va a conllevar también la falta de agua. Es cereal, el cereal también es importante en la dieta porque nos da mucha energía y yo creo que tenemos que saber identificar cuál es el buen cereal y cuál es tu momento. Creo que también los nutricionistas son muy importantes para poder entender en qué fase de tu nutrición estás. No es lo mismo ser un niño de 5 años, tener 20, 40 o ser una mujer en otro tipo de ciclo, ¿no? Entonces creo que también eso cambia. Como ya no nos sabemos escuchar, tampoco sabemos qué es lo que necesitamos y para eso son necesarios también, pues bueno, esa visión del nutricionista donde te pueda ayudar a entender todo eso. Qué interesante. Creo que Amalia quería apuntar algo más. Sí, yo quería aclarar 2 cosas. Yo creo que la primera es que con esto que tú dices de variedad es súper importante y parecido a lo que hablábamos antes, que igual en tiendas pequeñas, en comercios locales, con productores que están currándoselo un montón e intentando hacer las cosas súper bien, puedes encontrar más variedad y eso no es bueno solamente como por conservar las especies del entorno y porque les das trabajo a personas que están, digamos, en el primer sector, pero también a nivel fisiológico la variedad es súper importante porque a pesar de que, como decías tú, nosotros tenemos en la cabeza que los carbohidratos es pasta y arroz y hasta ahí, a nivel nutricional cada alimento, cada especie de cada grano tiene distintos perfiles, distintas moléculas que el cuerpo necesita y entonces comer una variedad de alimentos es lo que te va a asegurar que tú estás obteniendo todos esos nutrientes que necesitas. En el caso de los carbohidratos, por ejemplo, la fibra, uno piensa que la fibra es una fibra y las fibras, hay muchísimas fibras, en distintos alimentos hay distintos tipos y nuestra microbiota, los bichitos que tenemos en los intestinos, que hoy en día es un tema que ha cobrado muchísima importancia por toda la repercusión sobre la salud que tiene, se alimentan de estas fibras, pero no se alimentan de una. A un bichito le gusta una, a otro le gusta otra, entonces si nuestra alimentación se reduce a pan, pasta y patata, pues nuestra nutrición va a verse afectada. Y la otra cosa que quería decir es que simplemente tenemos la idea de cuando pensamos en carbohidratos, pensar en pasta, pan, todos los derivados de los cereales, pero la fruta y las verduras también son una fuente de carbohidratos. O sea, carbohidrato realmente es cualquier cosa que salga de una planta, porque las plantas utilizan glucosa para generar sus estructuras. Entonces, cualquier cosa que tenga glucosa como base va a tener carbohidratos. Entonces, las frutas y las verduras también son carbohidratos. Aclaración por si alguien tenía duda. ¿Y qué pasa con la leche? Porque con la leche y sobre todo con los lácteos hemos pasado de me duele la tripa, estoy un poco mal, me voy a tomar un vaso de leche para que me asiente todo y para que me vaya recuperando, voy a reducir mi consumo de lácteos, ya igual no tomo leche entera porque a ver si voy a ser intolerante. Anne. Bueno, yo voy a contar mi caso porque lo he vivido. Entonces, yo desde pequeña me ponía en el vaso de leche delante, yo mojaba las galletas, que estaban muy buenas, y no me bebía el vaso de leche porque me sentaba fatal. Pero luego comía, por ejemplo, un yogur y me sentaba bien. Yo siempre me he escuchado mucho y me he hecho mucho caso. Y el queso me encanta. Pero también es verdad que lo utilizo de otra manera, quizá no como siempre lo tomamos, ¿no? Ese vaso de leche, ese queso de postre, no. Para mí, gastronómicamente hablando, los productos lácteos de buena calidad, esa leche que puede ser de vaca, puede ser de cabra, puede ser de oveja, de una manera además ecológica, que tiene más nutrientes, que tiene mucho mejor perfil nutricional, lo puedo utilizar gastronómicamente como una proteína de buena calidad y me encanta, porque hay 100.000 quesos, con lo cual puedes dar un montón de diferentes sabores, matices a unos cereales, a una verdura, a lo que sea. Bueno, pues es como todo, hay que saber entenderse. ¿La leche es buena, es mala, Amaya?
¿Tú qué dices? Bueno, antes con lo que decías, las verduras con queso, es que no hay una mezcla más deliciosa en el planeta Tierra. La leche es saludable. Yo creo que la leche, igual que el trigo, por ejemplo, son de estos alimentos que decíamos antes que está de moda ahora criticar. Y esto no es nuevo, ¿no? Siempre ha habido algún alimento o algún nutriente que está como de moda demonizar. Y yo creo que esos mensajes son demasiado reduccionistas, no responden como a la evidencia científica que hay hoy en día de verdad sobre estos productos. En concreto, me imagino que cuando la gente piensa, se pregunta si la leche es saludable, están pensando probablemente en general en los lácteos, como decías tú, y yo creo que los lácteos son un ejemplo muy claro de cómo no podemos reducir el mensaje en alimentación, que es algo tan complejo, a bueno o malo, porque los lácteos son un grupo muy amplio de alimentos que tienen perfiles nutricionales muy distintos y cuyo efecto sobre el cuerpo es muy distinto. Una pauta que yo le daría a la gente, como para saber cómo navegarse alrededor de los lácteos, es sobre todo, prioriza los lácteos fermentados, porque es curioso, uno de los motivos principales por qué la gente tiene miedo a los lácteos es porque son alimentos muy ricos en grasas saturadas. ¿Sí? Entonces las grasas saturadas están asociadas a un aumento en el colesterol LDL, que es el colesterol como que entendemos como malo, y lo que se está empezando a ver ahora es que no todas las grasas saturadas se comportan de la misma manera. La estructura molecular de las grasas saturadas cambia el efecto que tienen sobre el cuerpo y en concreto en los productos lácteos fermentados como el yogur o el queso o el kéfir que tú decías antes, esas grasas en estudios clínicos se ve que no están asociadas a un aumento en los perfiles de colesterol, es decir, que son como neutrales en términos del colesterol. Y además los productos lácteos fermentados son muy ricos en probióticos, ¿sí? Entonces estás hablando de un alimento que no solamente no es perjudicial, pero que puede tener un perfil nutricional interesante. Otra cosa es que tú tengas una alergia o una intolerancia muy fuerte y que no lo puedas tomar, pero incluso con ese tema de las alergias, que es otra, como que genera mucosidad, yo creo que se ha sobregeneralizado ese discurso y claro, cuando tú no te haces un estudio como o sea, es muy difícil a nivel individual saber achacar a qué se debe lo que yo tengo y los lácteos o el gluten han sido como el target fácil, ¿no? Y yo creo que no se puede dar un consejo tan generalizado. Yo sí querría mencionar, ya que antes lo hemos tocado y hablamos de microbiota y de bichitos, y esto en cocina es muy importante. Cuando hablamos de trigo y hablamos de leche, la leche, bueno, el queso y el pan han sido el alimento base de la dieta nutricional humana durante miles de años. ¿Qué es lo que ha cambiado? La manera de hacerlos. El tipo de lácteos que consumimos y el tipo de pan que consumimos hoy en día son, por un lado, procesados de una manera muy rápida e industrialmente, y segundo, están producidos de una manera muy dudosa. Los trigos de hoy en día, el tipo de semillas, desde semillas modificadas genéticamente, un montón de pesticidas, quiero decir, la leche, lo mismo. Entonces, no es tanto el alimento en sí, sino su manera de producir y procesar. Si tú vuelves y ahora hoy en día tenemos acceso todos a un buen pan, con una lenta fermentación donde hay esa presencia de bacterias y hay un equilibrio, un ecosistema que lo que hace es predigerir ese cereal, hace ese trabajo por nosotros. En el lácteo es lo mismo, tú añades ahí X colonia de bacterias, levaduras o lo que sea y consigues que esa leche se procese, ¿sí? Y se predigiera. Si esos alimentos, porque lo son de base, están bien producidos y han llegado a nosotros de una manera cercana, son frescos, son saludables y son muy nutritivos. Pero quizá también tenemos que volver a eso, ¿no? A pensar otra vez en dónde compro esto, quién lo ha producido para mí y quién lo ha transformado, ¿no? Y ahí es quizá donde encontremos la diferencia palpable. Y qué importante es elegir el pan y la leche porque son productos muy comunes de los que consumimos prácticamente a diario
y que una barra de pan se compra todos los días. Yo creo que antes con lo que decías, eso es uno de los grandes beneficios de poder de comprar en un comercio local o en un mercado, que es que tú tienes realmente acceso a preguntarle a la persona cómo has hecho ese pan, qué horas de fermentación tiene, de dónde traes esa harina, cómo pastan tus ovejas, o sea, ¿sí? Y eso es un privilegio súper grande que yo creo que la gente no se da cuenta del poder que te da a nivel de salud y a nivel social tener esa información. Y yo creo que además con los lácteos pasa parecido como con lo que decíamos con los carbohidratos, que la gente se obsesiona con que los lácteos le sientan mal, y tal vez deberías, como decía Anne, empezar a investigar un poco qué hay en tu lácteo. Entonces, en ese yogur súper azucarado, ¿qué es lo que te está sentando mal? ¿El yogur o el azúcar que tiene? ¿O en ese vaso que te tomas con las galletas, será que te están sentando mal es las galletas? Entonces yo creo que, aunque hay gente que evidentemente la leche le sienta mal, y eso es una realidad y esas personas no pueden tomar leche, pero hay que entender el contexto del alimento. No comemos un solo alimento y no comemos un solo nutriente, sino que la complejidad de nuestra alimentación es lo que es importante, y eso es lo que hay que cuidar y analizar bien. Vamos a ir ahora con el azúcar, porque ¿qué relación tenemos hoy en día como sociedad con el azúcar? ¿Tenemos la misma relación con el azúcar en el sur de Europa que en otros países, como en Norteamérica u otras partes de otros continentes? Viene explícito y bien especificado en muchos envases cuánto de azúcar hay en cada producto. No en todos, pero en muchos sí. Y muchas veces al café que con leche o a otro tipo de bebida hay gente que le echa azúcar blanco, panela, azúcar de caña, azúcar moreno. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Hay muchos mitos y muchas informaciones falsas en torno a este tema. No sé por dónde empezar, Anne. Porque también a los postres a algunos se les echa azúcar. Bueno, a los postres, la repostería está basada total y absolutamente. Primero llegó la caña de azúcar de América, después los franceses en la corte de Luis XV se dedicaron a hacer pasteles, y ya desde ahí estamos enganchados al azúcar absoluta y totalmente. Yo he sido una gran consumidora de azúcar y ahí está el punto, ¿no? Cuando tú te das cuenta y dices, ostras, cuando me viene el bajón de azúcar me vuelvo una persona horrible. Y qué mal me siento. Y ahí está la conciencia y ahí está pues la cero, ninguna necesidad que tenemos de consumir azúcar libre. Ojo, todos los alimentos tienen azúcar, ahora nos lo va a explicar Amalia, pero no, tenemos una relación con el azúcar muy tóxica y también tenemos que empezar a ser conscientes de eso, que poco nos gusta, pero sí. Cuéntanos, Amalia. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar es un problema definitivamente a nivel social, a nivel nutricional enorme. Yo diría que es de los errores o de las dificultades más importantes en este momento. Consumimos demasiado azúcar. ¿Cuál es la recomendación nutricional? La OMS establece que no más del 5% de las calorías deberían provenir de azúcares libres. Eso se traduce a 25 gramos de azúcar al día. Estamos hablando de azúcares libres, es decir, azúcar que le añadimos a la comida, no el azúcar naturalmente presente en las frutas o en distintos alimentos, porque la naturaleza es inteligente y sabe que cuando pone azúcar también pone fibra que ayuda a reducir el efecto del azúcar en el cuerpo. Entonces 25 gramos de azúcar añadido, y el problema es que solamente tomándote un vaso de Colacao llegas casi a ese tope. Entonces lo que tenemos que intentar es reducir el consumo de ultraprocesados, que ahí es donde hacemos el mayor consumo de azúcar, no el azúcar que le añadas al café. Yo creo que reducir los procesados es donde está la clave para controlar eso. Sí, no hay mucho más que decir. El postre saludable no existe a menos que sea una pieza de fruta. Que al final es eso, ¿no? Muchas veces se dice, es que los niños siempre estamos dándoles fruta. Sí, es lo que deberían de comer. Si tú quisieras, endulzar algo, obviamente, gastronómicamente recomendamos siempre utilizar, por ejemplo, pues purés de fruta, intentar no utilizar mermeladas, sino compotas, que una compota al final es fruta cocida. Ahí lo que haces es reducir
la cantidad de agua y concentras el sabor. Hay muchas técnicas de cocina que se pueden utilizar para eso. Y luego sí que es verdad que, aunque nutricionalmente el azúcar blanco y la caña de azúcar, lo que es la panela, puedan parecer iguales, el azúcar blanco está muy refinado. Hacen falta unas fábricas enormes con muchos productos industriales tóxicos para que esa caña de azúcar se convierta en el azúcar blanco que utilizamos. Entonces, la panela es más saludable desde el punto de vista en la que no lleva tóxicos. Además, intentar siempre comprar panela de comercio justo, donde tú sabes que, porque aquí en Europa el azúcar proviene de la remolacha y es una remolacha comprada muy barata, procesadísima y bueno, todo eso. Se tira el 98% de la remolacha para hacer un poquito de azúcar blanco. La panela, en cambio, es de comercio justo, estamos ayudando a un tejido social muy importante y además conseguimos un producto que gastronómicamente, organolépticamente, es muy aromático, necesitas menos panela que azúcar para endulzar, con lo cual, bueno, pues si vas a tener ese azúcar libre, que sea una buena panela y conscientemente pues se la echas a lo que haga falta y la disfrutas, muy importante. Exactamente. Estamos hablando de fruta y muchas veces cuando vamos al supermercado, vamos a la tienda, nos encontramos fruta ecológica y fruta no ecológica. Pero muchas veces nos cuesta discernir de lo que es ecológico, de lo que es bio y de lo que no. Por eso, Amalia y Anne, nos gustaría saber exactamente qué es cada producto y cuál conviene obtener. No sé quién quiere empezar. Yo creo que los productos ecológicos, digamos, en términos generales, yo creo que es importante consumir ecológico siempre, digamos, dentro de las posibilidades, porque te garantiza que el proceso que se está realizando es más cuidadoso, que los pesticidas o lo que se estén utilizando son naturales, que no es una forma sintética. Entonces yo creo que y muchas veces lo que creo que puede pasar es que el ecológico se ha convertido en, digamos, la industria ha tomado el ecológico como un sello que le permite vender, y entonces creo que es muy importante entender que hay una diferencia entre algo que es ecológico porque proviene de la zona en la que tú estás, entonces está bien producido, no tiene esa carga tal vez química que pueden tener otros productos, pero además es lógico porque económicamente, socialmente tiene sentido que tú te lo estés comiendo. Otra cosa es un producto que se produce en ecológico, como que cumple la normativa ecológica, pero que de lógico no tiene nada porque proviene pues de Nueva Zelanda, cuando aquí se pueden comer kiwis de aquí, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Sí, no sé si te quieres añadir algo. Yo voy a unir con, antes has dicho, ¿no?, en la medida en lo que se pueda, ¿no?, porque nos han hecho creer, sobre todo las grandes superficies, que el producto ecológico es más caro, cuando realmente, y esta discusión la tengo yo con mi madre, es no, es que el producto que tú estás comprando en el supermercado no cuesta eso. Porque una lechuga que tarda un mes en salir a flote y crecer, no puede costar 0,50 céntimos, porque ese productor, esa productora, está comprando esa planta o está intentando sacar la semilla, ha cuidado de que los limacos no se coman esa lechuga para ti y luego la ha recolectado y te la ha llevado a vender. Todo eso tiene un coste y un precio. Entonces, lo que tenemos que volver quizá también es a esa idea de valorar las cosas por lo que son. El ecológico no es más caro. El ecológico cuesta lo que toda esa cadena de producción realmente es. Así que yo creo que también tenemos que hacer esa reflexión. Hoy en día, además, con la subida de precios, creo que ya se están equiparando un poquito y creo que ya no nos cuesta ni siquiera tanto, ¿no? Sí. Luego también yo haré hincapié en el sabor. Y esto lo sabemos todos. No es lo mismo comer una fruta que ha pasado por una cámara y ha estado no sé cuánto tiempo y además se ha recolectado en un momento de no maduración, que comerte algo que es de plena temporada, ¿no? Y comerte esa manzana, aquí además, o sea, comerte una manzana de aquí o comerte una manzana bio de vete tú a saber dónde,
es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno. Y yo creo que esa es una clave para hacer que comer de una manera saludable y sobre todo comer frutas y verduras sea emocionante, porque cuando tú comes, y la importancia de comprar en comercios locales, porque cuando tú compras de temporada, porque tú estás comprando los productos que se producen aquí y tú estás esperando todo el invierno para ese tomate o esa variedad de tomates que están deliciosos, están súper jugosos, que no tienen nada que ver con un tomate de enero, o unos espárragos que justo salen, o los guisantes que salen en primavera, es como que echar de menos la comida hace que la valores muchísimo más, y gastronómicamente yo creo que eso tiene un poder súper fuerte en hacer que nos guste comer verduras. Claro, es que comer verduras que no saben a nada, pues a nadie le gusta, entonces yo creo que... Efectivamente. Probablemente qué consumir, qué comprar, qué comer sea la decisión política más importante que tomamos cada día en nuestras vidas, para con nuestro cuerpo, para con nosotras y para con la sociedad. Hemos intentado romper falsos mitos, dar alguna pauta que otra y escuchar muchos consejos. Y ha sido un lujo escuchar a Ane Otegi, mujer de plaza, plasandrea, como decimos en euskera, cocinera, y a Amalia Holguín, coach alimentaria. Espero que os haya servido de algo todo lo que hemos comentado y un placer escucharos. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Berdín, igualmente. Y a vosotras y a vosotros deciros que nos vemos en el próximo video podcast, en el que trataremos otro tipo de información que seguro será de vuestro agrado.